Bueno, vamos a hacer un repaso por los pueblos germanos. Acá el texto lo que habla es cómo pasaron los germanos a vivir en el Imperio Romano y después terminando siendo una nueva nación, o sea, la base de lo que hoy es Europa, ¿no? Bueno, entonces el texto dice que ellos pasaron de la indiferencia a la fusión, o sea, a unirse. Y acá cuenta toda la historia. Primeramente cuenta quiénes eran los germanos para los romanos. Los romanos le decían bárbaros. Esta palabra bárbaros la habían sacado de los griegos, que los griegos le decían bárbaros a todos los que no hablaban griego y no tenían la cultura de ellos, la cual era una palabra como despectiva, ¿no? Peyorativa. Entonces, los romanos, que siempre imitaban a los griegos, tomaron esa palabra bárbaro y se lo decían a los germanos. Básicamente porque ellos no hablaban latín, y los romanos no entendían la lengua de los germanos. Entonces, bueno, ese es el origen de la palabra eh, que los romanos tomaron de los griegos para definir a los germanos. Ahora, otro aspecto importante es que eh, ellos, los germanos, eran muchas tribus diferentes y tenían diferentes nombres. O sea, el nombre del grupo es pueblos germánicos, pero son 12, por lo menos 12, dice el texto, 12 tribus distintas con diferentes nombres. Así que bueno, eso también está bueno recordar. Y también con respecto al término, el término Germany, del cual viene la palabra germano, es un término que en la historia hubo un griego que se llamó Posidonio que usó este término y después se hizo muy popular esta palabra para definir a estos pueblos y después Julio César en su libro ya los cataloga como Germany, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí viene la palabra nueva. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito como con la cultura germana, ¿no? Lo que dice el texto básicamente era que ellos, en cuanto a la familia, se parecían mucho a los romanos. Los romanos vivían en gens, ¿no? Que eran estos clanes, o sea, todos estos parientes vivían juntos. Bueno, acá algo parecido, eh, estos núcleos familiares, eh, en el cual también era la figura del padre la más importante, era la que tomaba todas las decisiones con respecto a la esposa, a los hijos. Otro aspecto importante de los núcleos familiares es que las hijas, hasta que no se casaban, no se iban de la casa paterna, así que bueno, si no se casaban, vivían siempre con los padres. Y otro aspecto que destaca el libro es que las casas eran de madera, eran rectangulares y era una casa, digamos, generacional. Pasaba, quizás vivieron los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos y así. Esa casa era muy importante para la familia, el lugar donde vivían, porque además era como una especie de protección y de pertenencia. Así que bueno, ese lugar físico no era cualquier casa que se andaba mudando o lo que sea. La casa representaba, tenía mucho valor afectivo, ¿no? Por lo que representaba. Así que bueno, también otro aspecto con respecto a la familia es que ellos geográficamente vivían juntos, ¿no? En el mismo lugar, todas las familias, todos los parientes o clanes. Así que bueno, era muy parecido a los gens, los romanos, ellos también. A estos, ahí digamos vivían, no sé, los abuelos, los hijos, los nietos, los primos, los tíos, ¿no? Eran el familión, la gran familia. A estos grupos, digamos, se los conocían como cantones o pagos. Así que bueno, estas dos palabras también hay que incorporar. Cantones o pagos. Se refieren a la convivencia de todos los parientes juntos en un mismo lugar geográfico. Bueno, ahora vamos a pasar a la sociedad romana. Había cuatro estratos, o sea, cuatro niveles. Siempre el rey, ¿no? Arriba, y después venía la nobleza. Como siempre, la nobleza estaba constituida en este caso por los familiares de los reyes y también por gente que eran parientes, seguramente descendientes de héroes. Así que bueno, si uno tuvo un antepasado, un abuelo, un bisabuelo, que fue alguien importante en la sociedad y lo es considerado como una especie de héroe, entonces todos los familiares serían parte de la nobleza. Ahora, y otro tercer grupo eran de las familias importantes de cada cantón. Habíamos dicho que los cantones eran estos grupos
que vivían geográficamente. Un cantón era un grupo de familias todas que eran parientes entre sí. Bueno, entonces, las familias destacadas de cada cantón también, o pago, podían integrar el grupo de la nobleza. Así que eran 3 fuentes para hacer de la nobleza: parientes de reyes, descendientes de héroes o familias importantes de cada cantón. Ahora, después, debajo de la nobleza vienen los hombres libres, que eran la mayoría, que eran campesinos, eran personas que iban al ejército. Bueno, ellos lo que tenían de diferente eran que tenían derechos civiles. Así que bueno, eran la mayoría y tenían derechos. ¿Por qué digo esto? Porque después, debajo de los libres, vienen los semilibres, que también eran germanos, obviamente, y ellos voluntariamente trabajaban para un señor. Se sometían voluntariamente, no eran forzados a hacer. Así que bueno, tenemos, después del rey, en la pirámide social, el primer nivel es la nobleza, segundo nivel son los hombres libres, que son la mayoría de la población, la tercera hilera, podríamos decir, son los semilibres, y por último, en último lugar son los esclavos, como siempre. Los esclavos siempre están en la base de todas las pirámides, y los esclavos, ¿de dónde venía toda esta gente, no? Eran los famosos prisioneros de guerra. Recordemos que era una época de muchas batallas y los prisioneros de guerra eran personas que después de una guerra no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían nada. Entonces los que habían vencido se los llevaban a su tierra y ellos, con tal de seguir vivos y seguir comiendo y seguir existiendo, podríamos decir así, bueno, trabajaban para estas personas que se las llevaron, ¿no? Estos guerreros que se los llevaron como parte del botín, como parte de la recompensa por haber ganado la guerra, se llevaban a estas personas. En vez de matarlas, se las llevaban a su casa y eran esclavos. Así que bueno, les venía bien también a ellos y por eso dice que son prisioneros de guerra. Es lo que quedó de la guerra. La gente que quedó de la guerra, ¿qué hacían con esa gente? ¿La dejaban ahí que se muera? ¿No tenía para comer? ¿No tenía nada? No, se la llevaban ellos, los que habían ganado, ¿no? Los que habían vencido. Así que bueno, esto era muy importante. Y bueno, y por último, para terminar todo lo que es la parte social, y después nos metemos en la parte de las migraciones, es que las instituciones eran muy importantes para los germanos. La institución ejército, ¿sí? Era la más importante. Y dentro de la institución ejército, los guerreros, recordemos que tenían que ser hombres libres, ellos tenían armas ofensivas y defensivas. Habíamos dicho que las armas ofensivas, de ahí viene la palabra ofensa, ¿no? Que es como un ataque, es cuando uno ataca justamente. Y el arma defensiva es cuando uno se defiende. Así que bueno, tenían 5 clases de armas. Una espada larga llamada sarx, tenían también una lanza que se llama framea, perdón, y después tenían flechas envenenadas. O sea, si lo atacaban de cerca con la espada, si lo atacaban de lejos, le tiraban una flecha envenenada para que se muera el enemigo. Y también, como armas defensivas, que viene la palabra defensa, ellos se tenían que proteger. Obviamente tenían escudos de mimbre y cascos hechos de cuero. Bueno, también los germanos, los hombres libres, no solamente estaban en el ejército, sino también podían participar de la asamblea. ¿Qué era la asamblea? Bueno, se juntaban los hombres de la tribu para hablar de los problemas de la sociedad, de la comunidad, mejor dicho, y eran como una especie de tribunal de justicia de la época. Ellos tomaban decisiones en cuanto a un delito. No sé, por ejemplo, te robaste 2 ovejas, bueno, si te robaste 2 ovejas vas a trabajar un mes para, no sé, para el rey, gratis, qué sé yo. Ponele, algo así, como que ellos ponían la consecuencia, porque eran el Tribunal de Justicia, eran como los jueces del lugar, porque esto era muy primitivo, obviamente estamos en el siglo I, súper primitivo, así que bueno, una característica inclusive que tenían estas asambleas era que no había una ley escrita, todo era oral o verbal, o sea que todo, y también dice el texto, es que las decisiones que tomaban para castigar los delitos que había dentro de la comunidad estaban basadas en la costumbre. O sea, mira, siempre que una persona robó 2 ovejas, tuvo esta consecuencia, ¿sí? Entonces a eso se le llama la costumbre. ¿Cómo resolvían los problemas? Por costumbre. Bueno, hoy esa palabra se llama derecho consuetudinario, ¿sí? ¿Por qué?
porque se basaban en la costumbre. Y recordemos que los germanos, como dije, no tenían leyes escritas. Acá está entre paréntesis, dice derecho escrito o positivo, ¿no? Y en esto se va a diferenciar de los romanos, porque los romanos sí tenían la ley escrita, pero ellos no. Y bueno, esto era algo que también acá dice el texto que no solo ellos decían, digamos, las leyes de manera verbal y resolvían de esta manera los problemas de la comunidad, sino que también, bueno, transmitían todo, digamos, de manera oral. Así que bueno. Y para terminar con las características de los pueblos germanos, ¿cómo ellos vivían? Bueno, en cuanto ellos eran agricultores, es decir, hacían trabajos en la tierra, todo lo que sea frutas y verduras, el cultivo y demás. Cultivaban muchos cereales, acá los menciona como trigo, que es el más común, cebada, avena y centeno, y también cuando ellos se van a fusionar después en un futuro con los romanos definitivamente y van a ser un solo pueblo de estas dos culturas distintas, ellos van a mejorar las técnicas de agricultura, dice acá. O sea, de que eran muy primitivos como cultivaban. No sé qué técnicas tendrían los romanos, pero se ve que eran más avanzadas. Y bueno, también pasaba lo mismo con el ganado, ¿no? Que tiene que ver con la ganadería, de ahí viene la palabra ganadería. Ellos hacían, digamos que lo que era el ganado, era muy, domesticaban los animales. Recordemos que esto ya es parte del Neolítico, ¿no? Después del Neolítico, creo que lo vimos, ya está la domesticación. Los animales no eran para domesticar, ahora sí. O sea, que era domesticar, que los tenías en tu casa o en tu establo y sacabas leche, sacabas la lana, sacabas todo los beneficios y no los matabas a los animales, ¿no? De esa manera vos como una especie de domesticación, una especie como de convivencia con los animales. Bueno, así que bueno, acá más o menos, y también otro aspecto, perdón, que me estaba olvidando, es que no había comercio. Después vamos a ver más adelante que viene la burguesía, el comercio, pero en esta época, previo a la Edad Media, porque esto es previo a la Edad Media, ellos hacían intercambios entre clanes. ¿Qué sé yo? La familia Martínez vende papas, la familia Gómez vende, qué sé yo, verduras de hoja como acelga y lechuga, por ejemplo, ¿no? Hoja verde. Entonces, yo necesito papa, vos necesitas lechuga, intercambiamos más o menos a ojo. Y esta manera, que también se llama permuta, a este tipo de intercambio, era la manera en que ellos conseguían cosas que no podían cultivar y que tenía el otro, y también ellos podían como una especie como de vender, pero en realidad no vendían, intercambiaban, ¿no? Porque no había dinero de por medio. Así que bueno, hasta ahí sería un resumen de cómo eran los germanos, cómo eran la mayoría de estos pueblos, ¿no? Seguimos con los germanos. Recordemos que eran pueblos que estaban alrededor del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy importante. Y cómo llegaron al territorio, ¿no? Bueno, primero que estaban cerca y segundo que se metieron, o sea, migraron. Esto fue más o menos por 5 o 6 siglos, o sea, 500, 600 años pasó toda esta historia, acá está resumido, pero lo que dice el texto es que hubieron al comienzo migraciones pacíficas, que los germanos estaban buscando mejores tierras para cultivar, obviamente vivían de la agricultura, así que el proceso, dice acá, que esto fue en el siglo I antes de Cristo aproximadamente, fue lento y fue gradual, o sea, no fue de golpe que se metieron todos los germanos que estaban ahí al territorio. Bueno, entonces, siglo I antes de Cristo, ellos se introducen lentamente al Imperio Romano y hacen una alianza pacífica, al punto tal de que los romanos los incorporan a su ejército, a los germanos, y algunos han llegado a tener puestos de trabajo en el Estado. Así que imagínate qué pacífica que era la convivencia y era todo de palabra, todo de, digamos, de acuerdos, un acuerdo. De hecho, de acá va a salir la palabra que se usaba, que era foedus, que de ahí va a venir la palabra federación, ¿no? En el cual es como que hacen un contrato verbal y se ponen de acuerdo en cómo van a convivir, ¿no? Estos nuevos vecinos que vinieron al territorio, cómo van a vivir. Entonces recordemos, la primera parte de la migración germana fue pacífica, tranqui
y de buena onda. Y tenían una palabra importante que se llamaba foedus, de la cual después se va a derivar en federación, para nosotros sí federación, y es más, ellos podían no solamente convivir, sino también podían llegar a trabajar como colonos. Entonces, ¿en qué partes? Bueno, el imperio era tan grande que había partes que nadie podía controlar, entonces ellos estaban ahí, podían llegar a trabajar como colonos para los romanos. Y ahora seguimos con la segunda etapa. Acá, en el siglo V, recordemos que es el 400 y pico, el siglo V, eh, se terminó la buena onda y los germanos, muchos pueblos germanos decidieron entrar al Imperio Romano, pero sin pedir permiso, o sea, de manera violenta. Entonces, habían expediciones militares para conquistar territorios, no siempre por necesidad, también por ambición, por tener otras tierras, por querer sacarle tierra al imperio. Bueno, la cuestión es que eh, l- hubieron germanos que estaban de acuerdo y otros que no, obviamente, porque si los romanos eran copados y les daban lugar y si les pedían de buena manera, ellos les daban un espacio. Pero bueno, ellos decidieron atacar y saquear todo lo que sería la periferia, ¿no? Todo lo que sería los bordes, los límites del imperio. Así que bueno, eh, otra cuestión por las cuales los pueblos germanos querían ir al Imperio Romano, no solo para conseguir tierras, por mejores, más fértiles, o porque tenían ganas de tener más territorio, era que también tenían una amenaza real que eran los hunos. ¿Sí? Muchos germanos huían de los famosos hunos, que era un pueblo de jinetes que eran guerreros y que eran muy violentos, muy feroces, o sea, eran peor que ellos. Así que los hunos eran un pueblo, digamos, africano, sí, africano, que tenía como rey a Atila y eran violentos y querían territorios. De hecho, Atila le exige al emperador de ese momento que le dé la mitad del imperio y le dé la mano de su hermana para casarse, cosa que el emperador se negó rotundamente y ahí se armó la guerra entre los hunos y el imperio romano, en el cual el imperio romano, digamos, los vence, pero también los romanos. Ahí se aliaron los germanos también, ¿no? Romanos y germanos versus los hunos. Porque los hunos eran una amenaza para todos, no solamente para los romanos. Así que bueno, dice que los romanos se aliaron con los visigodos, los francos y demás. Y esta batalla en la cual se juntan los romanos y los germanos para vencer a Atila y a su ejército de los hunos, se le llama la batalla de los campos catalaúnicos, no, cataláunicos, en el 451. Así que seguimos en el siglo V. Acordate que cuando el número empieza con 4, el siglo es el que sigue. Si el número empieza con 6, el siglo es 7. ¿Sí? Siempre es un número, cuando vas a nombrar el siglo, es el número siguiente al número que comienza del siglo. Bueno, entonces no le gustó nada a Atila ser derrotado, que no le deje casarse con la hermana del emperador. Y dice acá la historia que él se encuentra había un papa que se llamaba León I, apoderado el Grande, y sale al encuentro y no se sabe bien qué le dice a Atila, pero Atila, digamos, se calma y se retira. Bueno, igualmente esto no se sabe bien qué le dijo, pero decidió, digamos, abandonar este ataque hacia Roma y al año siguiente termina muriendo. Y bueno, de esta manera los hunos, digamos, se terminan extinguiendo, podríamos decir. Ya desaparece este pueblo porque al morir Atila, que era un líder muy fuerte, y acá dice el texto que él en realidad admiraba mucho al Papa, ¿qué le habrá dicho? No sabemos, pero admiraba mucho al Papa que lo convenció de irse y bueno, de esta manera, ya con la muerte de él, directamente desaparece este pueblo, ¿no? Bueno, seguimos ahora, ya explicamos antes cómo entraron los germanos al territorio romano, ¿no? A través de invasiones y de migraciones.
Las primeras migraciones fueron tranqui y después ya vinieron las invasiones directamente. Así que bueno, esas dos etapas. Ahora, cuando los germanos ingresan al territorio, se van a encontrar con muchas diferencias culturales, pero sobre todo con la religión. Estaba muy fuerte el cristianismo en este momento en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué dice la historia? Bueno, que los cristianos eran perseguidos hasta en los primeros siglos, había muchas muertes. O sea, si vos te considerabas católico, el cristianismo en ese momento era solamente catolicismo, ¿no? El evangelio y todo, no sé, todo lo que viene ahora, lo que vemos ahora no existía doctrinalmente en ese momento. Todos los que decimos cristianos eran católicos, podríamos decir. Bueno, entonces, como decimos cristianismo, es sinónimo de catolicismo, podríamos decir. Bueno, entonces, todos los que creían en ese momento en Jesús eran asesinados, eran mártires, ¿no? El mártir es una persona que muere por una causa, en este caso una causa religiosa. Así que bueno, hubieron como 300 años de persecución a los cristianos, eran martirizados, torturados por ser cristianos, muertos, desaparecidos, de todo, y ahora resulta de que hay un cambio con respecto a la religión. ¿Por qué? Porque había un emperador en el año 313, estamos en el siglo IV, ¿no? Si decimos 313, estamos en el siglo IV, y ¿qué dijo? Se terminó, hizo un edicto es como una ley, hizo como una ley que dijo, se terminó que el odio y la persecución hacia los cristianos, y ahora vamos a declarar que el cristianismo, que en ese momento era solo catolicismo, es la religión lícita, decía legal, es la religión oficial. El otro Teodosio va a decir que es la religión oficial del imperio. Así que bueno, pasaron de ser perseguidos, torturados, muertos. Imagínate lo que sería toda esa gente que murió por ser cristiana. Ahora, pum, de buenas a primera, viene Constantino, saca el edicto de Milán y dijo, la religión cristiana ya no es más perseguida, es lícita. Yo le doy mi punto bueno, no quiero que maten más cristianos. Y en segundo lugar, en el mismo siglo IV, pero en el año 380, el emperador que siguió a Constantino, o sea, Teodosio, él declaró al cristianismo como la religión oficial y única del imperio. Encima, no solamente es la oficial, sino que es la única. Así que bueno, esto fue algo que potenció la religión cristiana, ¿sí? Y ahora recordemos de dónde venían los germanos. ¿Qué creían los germanos? Bueno, ellos eran politeístas. El prefijo poli significa muchos, así que teísmo o teísta significa Dios. Así que significa la mezcla de estas dos palabras, politeístas, poli de muchos, teístas de Dios, muchos dioses. Ellos creían que en cada elemento de la naturaleza había un dios. O sea, estaba el dios del sol, de la luna, de las estrellas, de cada elemento, digamos, que, que tenemos todos en común. Todos los que hemos vivido en el planeta Tierra hemos visto el sol, la luna, las estrellas. Bueno, entonces elementos grosos tenían un dios cada uno. ¿Y qué dice el cristianismo? El cristianismo era opuesto a la religión germana porque el cristianismo apoya el monoteísmo. El prefijo mono significa uno, así que bueno, un solo Dios. En realidad no son muchos dioses, le dicen los cristianos. Es un solo Dios que hizo todo. Cada cosa que vos ves no tiene un Dios aparte. Un solo Dios creador de todo, y eso es ser monoteísta. Así que bueno, acá hay una gran diferencia entre los germanos y los romanos. Muy, muy importante esta diferencia, porque del politeísmo al monoteísmo. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera los germanos cambian su manera de ver la religión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en medio de todo esto hubieron muchos reyes. Recordemos que dijimos que los germanos son 12 etnias, podríamos decir, diferentes. Entonces recordemos que cada etnia, por ejemplo, los francos, los visigodos, los ostrogodos, cada etnia tenía un rey. Bueno, a lo largo de la historia de esta fusión, muchos reyes germanos de diferentes etnias se fueron convirtiendo. O sea, dijeron, sí, yo quiero ser católico, me encantó, o cristiano, que en ese momento era como un sinónimo, y
yo me quiero bautizar y quiero ser cristiano. Entonces, ¿qué pasaba si se bautizaba un rey? Si se bautizaba un rey, toda la población, por ejemplo, toda la población también se tenía que convertir. Pero no era que ellos decidieron convertirse, que les gustó el cristianismo, que pensaron, sí, tiene razón, la verdad que esto, aquello, no. Ellos tenían, el pueblo se tenía que convertir igual que el rey y era una imposición. Así que bueno, no podían decidir nada el pueblo en realidad. Los bautizaban como cristianos a lo pavote, pero ellos, o como católicos, pero en realidad ellos no tenían la convicción de ser católicos, simplemente porque bueno, su rey se había bautizado. Así que bueno, acá el texto habla de 4 reyes muy importantes que se bautizaron todos entre el siglo V y VI. Clodoveo fue el primero. Hay un video que habla de Clodoveo cuando él se bautiza y cuenta todos sus temas con su pelo, tenía el pelo largo, todas estas cuestiones. Así que bueno, él era el rey de los francos y Clodoveo fue muy importante porque fue el primer emperador que se bautiza. Y muchos lo consideran el padre de Francia. Así que bueno, imagínate, re importante el tipo. Pero bueno, al ser franco, pertenecía a los pueblos germánicos. Después tenemos a Carriarico, que era de los suevos, también se bautiza. Recaredo, de los visigodos. Y Edelberto de Kent, de los anglos y sajones. Recordemos que los anglos y sajones eran 2 tribus germanas, pero distintas. Después el nombre se va a fusionar y las tribus también, pero bueno, hasta este momento estaban separadas. Bueno, así que lo más importante es recordar qué fue lo que unió a estos 2 pueblos tan diferentes en la mayoría de las cosas, no en todas, la religión cristiana que ya era oficial, ya era legal. Así que bueno, esto fue lo más importante que tenés que acordarte, que la religión unió estas 2 culturas que tenían distintas lenguas, distintas costumbres, distintas maneras de pensar, distintas maneras, distintos dioses, todo diferente, algunas cositas parecidas, pero la mayoría diferente. Bueno, el gran elemento para unificar estas 2 culturas diferentes fue la religión cristiana. Bueno, seguimos con este tema de la fusión entre germanos y romanos. Habíamos dicho que el cristianismo fue el gran elemento unificador de estas 2 culturas diferentes. El proceso de la unificación fue lento, fue gradual, llevaron varios siglos, varias generaciones, no fue algo, digamos, rápido. Eh, y recordemos que los germanos sentían mucha admiración y respeto por la cultura romana, porque no solamente por la religión cristiana, sino también porque ellos tenían una ley. ¿Te acordás que te había mencionado que eh, los romanos tenían la ley escrita y ellos no, los germanos no? Y bueno, y también tenían el idioma latín. O sea que estos 3 elementos, primeramente la iglesia, ¿no? Y después la ley y también el idioma latín, fueron los 3 grandes elementos que terminan de unir estos 2 pueblos. Bueno, también el texto menciona que los francos y los visigodos adoptan la lengua, o sea, el latín como lengua oficial y también adoptan las leyes romanas, ¿no? Así que, bueno, para cerrar este bloquecito, estamos, ya es inminente la caída del Imperio Romano y los germanos y los habitantes de Roma, los romanos, están, bueno, están en esta transición de dejar de ser estos pueblos, digamos, tan diferentes y ser uno, ¿sí? Así que bueno, también es importante que recordemos que el latín después va a dejar de existir. De hecho ya no existe más en la actualidad, es una lengua muerta, pero del latín van a venir 7 lenguas, 7 hijitos, ¿no? Una de ellas es el español nuestro, pero que se llama castellano. Así que bueno, todo esto, ¿cuáles son? Bueno, las lenguas sería el francés, el castellano, el gallego, el portugués, catalán, italiano y rumano. Y todas estas son variantes del latín, podríamos decir, por este tema de la fusión entre los germanos y los romanos. O sea, como que se pierde la pureza del latín y ahora nacen nuevas lenguas que todas vienen de este latín, pero con sus cambios porque, bueno, se metieron los germanos y de alguna manera sus pronunciaciones y todo influyó en la lengua, ¿no?
Bueno, otro aspecto importante es que en este periodo de transición que se está desintegrando el Imperio Romano y se está fusionando con los germanos, se lo conoce como la Edad Oscura, porque esto ocurre eh, entre siglo quinto y décimo, o sea, son 500 años de historia, 5 siglos. Entonces, acá eh, el Imperio Romano, que fue tan importante y con su ley, ¿no? Con su latín, también era famoso el imperio porque tenía carreteras, rutas en buen estado y demás, las construcciones, todo lo que lo hacía grande como imperio, esto empieza a desaparecer porque bueno, ya está en la última etapa el imperio romano. Así que bueno, esto va a dar pie a que se ponga fuerte la iglesia y que haya una nueva unidad, digamos, desde lo religioso. Eh, y acá, bueno, va a aparecer la figura de San Benito. Bueno, como veníamos diciendo, la figura de San Benito va a ser muy importante, va a terminar siendo el patrono de Europa, así importante va a ser, y fue una pieza clave porque es como que pone las bases para un nuevo orden social, ¿no? Esto va, digamos, va a interceder por la pacificación, o sea, que no haya más guerras con los bárbaros y va a tratar de ir con los compañeros de él, digamos, le llaman los hijos de San Benito, en realidad no son hijos naturales, sino que las monjas y los monjes que vivían en los conventos, o sea, monjas y monjes benedictinos vivían en los conventos y bueno, ellos tratan de ir a hablarle a los hermanos y lograr la conversión. O sea, la conversión es que se conviertan de las religiones paganas que creían ellos, que eran politeístas, que creían en los espíritus que estaban en los elementos de la naturaleza y todas esas cuestiones, van a tratar de convertirlos a la religión cristiana. Así que bueno, fue muy importante el trabajo que se hizo en este sentido porque bueno, después vemos el resultado, ¿no? Que se convirtieron en reyes, mucha gente, o sea, que se cristianizó Europa, podríamos decir, aunque algunas conversiones fueron por imposición, no fueron, digamos, lo que Dios quiere, que sea decisión de uno, ¿no? Que no sea algo impuesto. Pero bueno, de esta manera, esta época oscura, como la definieron los historiadores, fue quedando un poco atrás. Bueno, seguimos con San Benito y sus famosas reglas para vivir. Cuando está terminando el imperio, ya está por caer, está en los últimos siglos, eh, acá, digamos, surge el monacato en Europa. ¿Qué fue el monacato? Fue una manera de que los monjes, que los religiosos, que eran cristianos o católicos, como habíamos dicho, no los maten. Entonces ellos se iban eh, por miedo a la persecución, o sea, a morir. Y el monacato fue una de las opciones que podían elegir. Por ejemplo, había muchos monjes que se iban eh, al desierto para que no los encuentren, para no ser asesinados, se iban a zonas de montañas, o algunos se encerraron en un monasterio. El monasterio es el edificio, el monacato es el sistema de organización, podríamos decir. Y también dice el texto acá, y es verdad, que el monacato es una institución, porque la institución, ¿qué es? Dijimos que había muchos modelos de institución, del Estado, la escuela, la iglesia, el ejército. Bueno, la institución en sí no es un edificio, sino que son determinadas reglas de orden y de convivencia. Así que la escuela tiene reglas diferentes a lo que es la iglesia tiene reglas diferentes a lo que es el Estado y el Estado reglas diferentes a lo que es el ejército. Y bueno, así que acá el monasterio tenía sus propias reglas, que después vamos a mencionar que se llaman las reglas de San Benito. Y este monje fue el que puso estas reglas, es como que puso orden a cómo deberían vivir los monjes que escapaban y que iban a vivir al monasterio, ¿no? También lo que dice acá es que
el trabajo que hizo San Benito y los monjes que vivían en los monasterios fue muy importante porque fue un puente entre la Edad Antigua, donde se escribieron las grandes obras, y, y el resto de la historia, o sea, lo posterior a la Edad Media. ¿Por qué? Porque los monjes, una de las actividades que tenían eran ser copistas, o sea, escribían libros a mano, porque no había imprenta, todavía no había llegado la imprenta, entonces ellos copiaban un libro a mano para que haya un ejemplar y ellos llevaban mucho tiempo y demás. Así que bueno, por ese motivo, porque eh, al escribir y que haya una copia de otro libro, de un solo libro, están contribuyendo a la cultura. Y es muy importante porque conservó. Imagínate que hubiera habido un solo ejemplar, un solo libro, muy famoso, muy bueno, y se hubiera arruinado. Menos mal que había una copia, ¿no? Bueno, este es un trabajo que hacen los monjes. Así que bueno, los monjes contribuyeron mucho a la cultura, ¿no? Al copiar libros. Pero bueno, yo me quiero detener un poquito acá en por qué, o sea, que el monacato es una respuesta a un problema, al problema de la persecución. Entonces, como dijimos, había monjes que se iban al desierto a vivir solos, había monjes que se iban a un monasterio, justamente porque huían, porque había una amenaza, los querían matar, porque eran cristianos. Entonces, acá se van a desprender dos tipos de monjes. Estaban los anacoretas y los cenobitas. Los anacoretas eran los monjes que vivían más aislados. Estos eran los que quizás estaban en el desierto, arriba de una montaña, y no se podía acceder a este tipo de monjes, porque estaban muy, digamos, aislados de la sociedad. Y después están los cenobitas, que también eran monjes, pero ellos habitaban en comunidades, o sea, vivían en un pequeño grupo con otros monjes, trabajaban y rezaban y todo lo demás, pero no estaban tan aislados. Así que bueno, los anacoretas eran monjes que vivían aislados, no tenían contacto con otras personas, y los cenobitas sí, sí, de hecho, vivían en comunidad. Bueno, como dijimos al comienzo, los monjes fueron muy importantes, no solamente cuidaban su vida de no morir por la persecución, sino que mientras que estaban dentro de los monasterios, ¿qué hacían de todo el día? Bueno, ellos, además de trabajar, como vamos a ver más abajo, ellos eran copistas, o sea, copiaban a mano las famosas obras de los grandes escritores de la cultura griega y romana, además de la Biblia, ¿sí? Y de esa manera conservaron un ejemplar o dos, lo que puedan escribir, del libro. Así que ellos trabajaban un trabajo intelectual, pero trabajaban. Bueno, el gran impulsor, dice acá, del monacato fue este hombre que se llamaba San Benito. Bueno, él le dedicó su vida, digamos, a la oración y al trabajo. Y él propuso vivir, para que los monjes puedan vivir en comunidad, que hagan 3 votos, ¿sí? El voto de vivir en pobreza, de vivir en castidad, o sea, no tener relaciones sexuales, y de ser obediente. Así que bueno, estas 3 promesas o votos son los que hasta el día de hoy son actuales en la vida de todo el que quiera ser monje. Nosotros podríamos decir que ser monje es como ser sacerdote, ¿sí? Algo muy parecido. Pero bueno, el monje, al hacer un voto de pobreza, renunciaba a todos sus bienes materiales. O sea, no tenía que importarle hacer dinero ni ser millonario, por ejemplo, ¿no? Es un tema. Bueno, el voto de castidad era que todo su amor iba a estar hacia Jesús y no iba a estar su amor hacia ninguna persona terrenal, o sea, una mujer, no, o sea, no se podía casar ni tener hijos por esto, porque él hacía como una promesa. Cuando, bueno, vos querés vivir en el monasterio, listo, tenés que prometer que no vas a ir a laburar afuera para ser millonario, que no vas a tener una familia ni hijos, porque todo tu amor, toda tu devoción es Jesús. Y el último es que el de obediencia, ¿sí? Que iba a ser obediente a Dios primeramente y después a las autoridades, o sea, a los que estén encima, porque bueno, estas eran las reglas para vivir en el monasterio. Así que bueno, estas reglas se las conoce como las reglas de San Benito, porque San Benito de Nurcia
era el que creó esta institución para que vivan los monjes y no sean asesinados. Así que bueno, el primer monasterio que se registra es el de Monte Cassino en el año 520. Así que estamos en el siglo VI. Hace un montonazo. Y bueno, San Benito fue muy importante porque escribió reglas de convivencia dentro del monasterio llamadas hoy reglas de San Benito. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la regla de San Benito? Además de vivir con sencillez, con moderación, nada de alardear, nada de, de competencia, o sea, una vida muy tranquila donde uno muere a sí mismo, donde Dios es lo más importante. Entonces hay algo muy importante que él, las 24 horas del día, las divide para que un monje no esté todo el día orando. Porque está mal orar todo el día. No, no está mal, pero si vos tenés que trabajar, ¿y quién te va a mantener? Entonces hay un mensaje, digamos un lema, mejor dicho, que está en latín que se dice ora et labora, que significa reza y trabaja. Entonces él dividió el tiempo en 4 partes y dijo, hay que orar, hay que trabajar en la tierra, lo que sea, pero hay que trabajar, hay que estudiar la Biblia, porque yo estoy en la Biblia, y también hay que copiar libros. Así que bueno, muy interesante porque en un comienzo las autoridades de la iglesia, en este caso los monjes, trabajaban y no eran una carga para el Estado, ¿no? Bueno, pero eso no quedaba solamente ahí dentro del monasterio, porque estos monjes benedictinos es una palabra que se refiere a San Benito, es como un adjetivo. Bueno, estos monjes tenían que poner en práctica la Biblia, ¿no? Entonces ellos practicaban la hospitalidad, eh, ayudando a los que tenían más necesidad, ¿no? ¿Cuál era, digamos, lo que ellos pensaban? Bueno, que en la persona era como si vos tratás a la persona como si trataras a Cristo. Imagínate que venga Cristo a tu casa. ¿Cómo lo tratarías? Bueno, lo mismo tenés que hacer con la persona a quien estás sirviendo. Otra cuestión de estos monjes es la hospitalidad. Entonces, ¿qué es ser hospitalario? Es darle un lugar a una persona que, no sé, no tiene dónde dormir. Hoy lamentablemente estamos en tiempos peligrosos, pero hubieron épocas que no había tanta gente mal, tanto robo y demás. Entonces la gente le daba alojamiento. No había hoteles, así que la gente se enteraba que llegó alguien, le daba un lugar para que esté, ¿sí? Así que bueno. Y otra cuestión de estos monjes eran que se dedicaban a hacer copias de libros, varias versiones, porque si había una sola se podía arruinar. Entonces, para evitar que se arruine, había varias impresiones, podríamos decir que no son impresiones, pero son copias de libros que les hayan gustado mucho y que sean importantes para la cultura griega y romana. Así que bueno, este sistema de trabajo, de convivencia, fue tan, pero tan bueno que también lo adoptaron las mujeres. Entonces, acá dice el texto que Santa Escolástica, la hermana de San Benito, que era gemela de San Benito. Bueno, acá me entero que San Benito tenía una hermana que era gemela y que, al igual que él, fundó conventos, pero solo para mujeres,